Por Monseñor José Julio Martínez, el drama de Jesús, tercera parte, la consumación, capítulo sexto, el traidor. Terminado el sermón de los últimos días, Jesús calla y deja de enseñar en público. Toma con sus discípulos el camino de Betania, donde descansará la última noche de su vida mortal en que podrá dormir. De pronto les dice, anunciándoles la inminencia de su sacrificio: «¿Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Es que ya uno de los 12 se ha quedado en Jerusalén». Esto no sorprende a los discípulos, pues aquel apóstol es el encargado de comprar las cosas para la comunidad, es el que lleva la bolsa, Judas Iscariote. Mas Jesús conoce los pasos del ambicioso. Mientras habla con sus amigos fieles en el monte, lo está viendo merodear nervioso por las calles de la ciudad y meterse en el palacio de Caifás, mirando hacia atrás para ver si alguien lo ha seguido. Fariseos y escribas, vencidos por la elocuencia y la santidad del Nazareno, irritados por no haberlo podido apresar en el templo por temor al pueblo que lo ama, ya solo anhelan ejecutar cuanto antes lo que tantas veces se han propuesto sin conseguirlo todavía. Se reunieron en el palacio del príncipe de los sacerdotes, que se llamaba Caifás, y tomaron la determinación de apresar a Jesús con engaño y hacerlo morir. Pero surge ante ellos el fantasma siempre temido, el pueblo honrado e impetuoso, donde Jesús tiene muchos partidarios. Por eso decían: «No tenemos que matarlo durante estas fiestas de la Pascua, no sea que el pueblo se amotine contra nosotros. Lo mataremos después, cuando se hayan ido todos los peregrinos que están ahora en Jerusalén». Y en efecto, tal como lo tramaron, le salió todo al revés. Mientras están reunidos, les anuncian que un hombre pide hablarles para un asunto gravísimo. Lo mandan pasar, clavan sus ojos en él y quedan pasmados y curiosos al conocerle. Es un discípulo del odiado Nazareno. ¿Para qué se meterá el amigo del pastor en la caverna del lobo? Terrible misterio el de Judas. Jesús lo escogió para apóstol suyo, le confió los dineros del colegio apostólico para que los administrase con cuidado, pues eran pobres. Le confió un tesoro infinitamente más rico, la gracia de Dios, para que la comunicase sin límite a las almas, porque nunca se agota. Y él estimó los dineros más que la gracia. Y empezó hace varios meses por robar un poco cada día de la bolsa común. Era ladrón, nos dice San Juan. Y llegó al endurecimiento completo del corazón. Satanás mismo se apoderó de él. Y como sabe que los príncipes de Israel quieren apresar a su maestro, ve que esta es la ocasión de hacer un buen negocio. Ahí viene dispuesto a cualquier cosa con tal de llevarse algunas monedas. «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». «Os lo entregaré». No se atreve a pronunciar su nombre. El nombre de Jesús le hubiera quemado los labios. Al oírlo se alegraron y concertaron darle dinero y le propusieron 30 monedas de plata y él aceptó. Contrato pavoroso. Aquellas 30 monedas eran el precio que uno debía dar a otro cuando le había matado un esclavo sin culpa propia. El precio de un esclavo muerto. Si el precio hubiera sido mayor, si hubiera sido en oro, la injuria hecha a Cristo hubiera sido menor. Si lo hubiera vendido como se vende a un esclavo vivo para que trabaje para su amo, su pena hubiera sido menor. Pero lo vende a su amigo y lo vende por el precio que quieran darle. Lo vende a sus enemigos, lo vende como víctima destinada al cuchillo.
Y desde entonces todos los que reciben y esconden el dinero del negocio ilícito, o el placer prohibido, o la satisfacción de una venganza, todos esos renuevan el espantoso contrato de Judas. Entregan su alma, entregan a Dios que estaba en su alma y reciben algo de aquellas 30 monedas malditas. Y desde ese momento, cerrado el trato, Judas buscaba alguna ocasión para entregarlo sin concurso de gente. Ellos habían dicho, no durante las fiestas, para que el pueblo no se alborote. Pero este negocio de Judas precipitará los acontecimientos. Por eso, mientras ellos se alegran y le prometen dinero, Jesús dice a sus amigos fieles camino de Betania, dentro de 2 días será la Pascua y entonces me crucificarán. La palabra Pascua viene de la aramea phase y significa paso. Todos los años celebraban los judíos esta fiesta con extraordinaria solemnidad para recordar 2 episodios de su historia. Uno de ellos era el paso del ángel exterminador que había pasado de largo, perdonando las casas en las cuales se había comido el cordero pascual y se había pintado los marcos de las puertas con la sangre del cordero. Y el segundo paso era el paso del Mar Rojo, ese mar color sangre que se abre para dejar pasar a pie seco a los judíos y se cierra derrumbándose sobre sus enemigos para sepultarlos en el fondo del abismo. Eran muchos siglos antes de Jesucristo. Los hijos de Israel se veían reducidos a la esclavitud por los faraones de Egipto. El hombre escogido por Dios para salvar al pueblo, Moisés, le ha pedido varias veces y siempre en vano al faraón que deje marchar en paz a su pueblo, que deje ir a ocupar la tierra que el Señor ha prometido a los israelitas. El tirano quiere tenerlos a su servicio, no se resigna a perder a sus esclavos. Al final, Dios mismo toma la defensa de su pueblo y como no ha logrado ablandar el corazón del rey egipcio con todas las plagas que les ha enviado, anuncia la más terrible de todas: degollar en una noche, por ministerio de un ángel, a todos los primogénitos del reino, desde el príncipe heredero hasta el hijo de la esclava y de los animales. Pero quiere el Señor excluir a su pueblo de sentencia tan terrible, y por eso les da una orden terminante. Este mes sea para vosotros el principio de los meses, será el primero de los meses del año, que cada uno tome un cordero por familia, un cordero por casa. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y entonces toda la gente de Israel lo sacrificará. Recogeréis su sangre, y con ella marcaréis las puertas de vuestras casas. Se comerá la carne ese día, la comeréis al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Lo comeréis así, ceñida la cintura, calzado los pies con sandalias, bastón en mano y deprisa, porque es la Pascua, esto es el paso del Señor. Yo pasaré de noche por el país de Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será una señal en vuestro favor en las casas en que estéis. Yo veré la sangre y pasaré por alto de vosotros, y no habrá para vosotros plaga de muerte cuando yo castigue al país de Egipto. Conservaréis el recuerdo de este día y lo celebraréis con una fiesta en honor del Señor. Lo celebraréis de generación en generación y será una fiesta perpetua. Este es el origen de la Pascua, la fiesta más sagrada y significativa de Israel, profecía viva de la inmolación del Cordero de Dios que había de quitar los pecados del mundo y que inmolado por nuestro amor había de ser la nueva y verdadera Pascua de los cristianos, nuestra Pascua. La manera de celebrarla era una reproducción familiar de aquella última noche que los hebreos pasaron en Egipto y un recordatorio dramático
de aquella redención de Israel hasta en sus menores detalles. El Cordero Pascual debía de ser macho, tendría 1 año cumplido y no podía tener ningún defecto, ni ser cojo ni rengo, ni estar manchado. Sobre todo de los defectos rituales, no podía ser ciego. Entre el 10 y el 13 del mes lo separaban del rebaño y lo tenían en su casa, atado a su propia cama. En la tarde del 14 de Nisán lo inmolaban durante el sacrificio vespertino entre el clamor de 100 trompetas y el canto de los salmos. Se procedía a esto con mucho orden, en cuanto era posible, y con una velocidad singular. Todo esto era necesario para despachar tal multitud de inmolaciones. Divididos en 3 grupos, entraban los israelitas con sus corderos, uno tras otro, para proceder por partes. Al lado de los sacrificadores se colocaban los sacerdotes, que recogían la sangre en vasos que corrían de mano en mano hasta el altar en que se derramaba. Algún año llegaron a 256.000 los corderos ofrecidos. Sacrificado el cordero y desollado en el templo, lo llevaban a casa envuelto en la propia piel. Allí lo asaban extendiéndolo ordinariamente en 2 palos de granado puestos en forma de cruz. Se asaba el cordero crucificado. En los primeros tiempos comían el cordero pascual de pie. Luego ya lo comían sentados para dar a entender que habían llegado los tiempos de la libertad. Y aún los siervos y los que en otras ocasiones no se sentaban, habían de sentarse al comer el cordero. Durante la cena, bebían ordinariamente de las copas preparadas y entonaban diversos salmos. Esta cena era el principio de las fiestas pascuales que duraban 7 días completos. Llegó pues la Pascua, los días del culto a Dios y del cariño familiar. Jesús quiere celebrarla con sus amigos muy queridos, quiere beber el vino con ellos antes de abrazarse de sed en la cruz, quiere reclinarse con ellos en la mesa antes de recostarse sobre el madero de la cruz. Llamó pues Jesús a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, en la mañana del jueves, que era el primer día de los panes sin levadura, y que iba a ser el primer jueves santo. Los llamó y les dijo: «Id a la ciudad, y al entrar en ella encontraréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y allí diréis al dueño de ella: el maestro te dice, mi tiempo está cerca. ¿Dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os enseñará en lo alto de la casa un cenáculo espacioso y amueblado, preparadla allí». No sabemos quién era este hombre del cántaro. Jesús conocía desde lejos su corazón y sabía que al oír el delicado mensaje del Maestro, mi tiempo está próximo, es decir, llega el día de mi muerte, ante esa casi amenaza, abriría su casa y ofrecería su mejor estancia. ¿Quién le niega semejante favor a un moribundo que por última vez quiere reunirse con sus amigos? Pero ¿por qué Jesús utiliza este modo tan extraño para señalarles el lugar? Pues muy sencillo. La noche de la última cena, donde no se reunirían turbas copiosas alrededor de Jesús, pues cada una estaría celebrando y comiendo su propio cordero pascual, en la intimidad de un primer piso, era un lugar ideal para realizar la traición que Judas había concertado. Si Judas hubiera sabido de antemano el lugar donde se realizaría la cena pascual, pues entonces hubiera organizado todo para prenderle ahí y nosotros no tendríamos hoy la Eucaristía. Dios lo sabe, y como Él se va a entregar en el momento que Él quiera, pues entonces decide esconderle a Judas hasta el último momento, hasta el momento en el que Él mismo quiera entregarse. Llegan los discípulos a la ciudad
hallan al hombre del cántaro y todo lo preparan en la casa: el cordero asado, los panes sin levadura, las lechugas agrestes, el vino en un jarro, el agua caliente y la salsa roja, aroset, hecha con manzanas, higos y limones cocidos en vinagre y condimentados con canela. Su color de ladrillo les recordaba la arcilla con que trabajaban en su esclavitud de Egipto y la libertad que el Señor les concedió a través del Mar Rojo. Sobre la mesa cubierta con un mantel blanco ponen los candelabros, los platos para los 13 y una sola copa de la que todos habían de beber. Alrededor de la mesa, los divanes en que habían de reclinar los convidados, conforme a la costumbre oriental, estaban dispuestos. De nada se olvidan Pedro y Juan. Desde niños habían asistido a estos preparativos sagrados, siguiendo a sus madres con miradas de curiosidad y de alegría. Cuando todo lo tienen dispuesto, se asoman a las ventanas para verlos venir. Y a la puesta del sol, llegan los otros 10 con Jesús. Entran en silencio a celebrar devotamente la cena sagrada. Si supieran lo que en esta cena van a recibir. Tal vez recuerdan conmovidos las palabras que les dijera Jesús hace 2 días. Se celebrará la Pascua, me crucificarán. De pronto, las grandes trompetas del templo anuncian que ya es hora, y los 13 se reclinan en sus puestos. 2 de ellos llevan en el alma una emoción mayor. Son los que van a morir pronto: Jesús Nazareno y Judas Iscariote, el maestro y el traidor, el hijo de la Virgen y el engendro de Satanás. Judas ha cerrado ya su contrato, lleva encima los 30 dineros y procura apretarlos bien para que no suenen. Quiere parecer tranquilo, pero le tortura el pensamiento de que Jesús tal vez ya lo sabe todo. Y si no lo sabe, ¿por qué lo mira con esa mirada penetrante y dolorida? Jesús aparece sereno. Su pena es interior y resignada. Es una pena inefable de quien es el único en conocer una traición gravísima que procurará evitar sin conseguirlo. Recorre con sus ojos aquellos rostros que lo rodean y lo miran. Son los 12, los amigos desde hace 3 años, pero parecen amigos de toda la vida. Con ellos ha comido muchas veces, con ellos ha sufrido el sol, con ellos ha descansado. De pronto, rompe el silencio y sin dejar de mirarlos, les dice una palabra que es un augusto retrato de la bondad de su corazón y de la ternura de su amor. Con gran deseo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Notó el Señor que los 12, tal vez al momento de colocarse en sus puestos, discutían sobre quién sería el primero de todos. 3 años llevaban en su escuela y todavía no habían aprendido la primera lección. Jesús les avisa mansamente: el que sea mayor entre vosotros, hágase como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está comiendo a la mesa o el sirviente? ¿Verdad que el que está comiendo a la mesa? Y sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como un sirviente. Pero no quería el Señor que en aquellos últimos momentos se quedasen con la pena de una reprensión. Por eso agrega con cariño: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tribulaciones, y yo os tengo preparado un reino, así como mi Padre me lo tiene preparado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Y lo que entonces ocurrió, nos lo cuenta el discípulo a quien amaba Jesús en una página que todavía conserva la sublime emoción que él mismo sintió al presenciarlo. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre,
y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y estando a la mesa, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que de Dios había venido y a Dios volvía, se levanta de la mesa, deja su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Enseguida echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con el lienzo de que estaba ceñido. Llegó pues a Simón Pedro, y éste le dice: «Señor, ¿tú me lavas a mí los pies?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Como diciendo: «Déjame hacer, después te explico». Le dijo Simón: «A mí no me lavarás los pies jamás, Señor». Le respondió Jesús: «Si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo». «Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». «Pedro, tranquilo. El que se ha lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, porque está limpio del todo. Y vosotros estáis limpios, pero no todos». Sabía quién era el que lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavar los pies de ellos y tomó sus vestidos, sentándose de nuevo a la mesa, les dijo: «¿Sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, Señor y Maestro, os he lavado a vosotros los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, así lo hagáis vosotros. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su señor, ni el enviado mayor que quien lo envía. Ya que sabéis estas cosas, seréis felices si las realizáis». Y viendo que no todos serán felices, porque no todos las cumplirán, añade: «No lo digo por todos. Yo sé a quienes he elegido, pero así quedará cumplida la escritura que dice: el que come mi pan conmigo, levantará contra mí su pie». Clavada en el corazón de Jesús la traición de Judas allí presente, aprovecha los momentos para darle a entender que lo sabe todo. «Os hablo así ahora, antes de que suceda, para que cuando sucediere conozcáis que yo soy, que yo sabía todas las cosas. En verdad os digo, quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió». Los apóstoles solo entienden el sentido de estas palabras tan consoladoras para ellos, pero Judas podía entender algo más. Si recibir a Jesús es recibir a su Padre, entregar a Jesús será entregar a su Padre Dios. Mas su corazón, quizá conmovido, no es capaz, no renuncia al crimen que había prometido. Como una losa de piedra siente sobre sí el corazón generoso del Maestro el peso de la presencia del traidor. Le ha lavado los pies como a los demás, acaso con más emoción que a los demás. Quizás mientras le lavaba, procuró que sus miradas serenas se encontrasen con las del traidor, que nerviosamente las dirigía a otra parte. Lo invitará de nuevo al arrepentimiento, y al ver que nada logra, tendrá que decirle que se marche. Es demasiada santa la primera misa del mundo para que sea profanada por el aliento de Judas. Con mirada escrutadora de las almas, ve Jesús el crimen horrendo de un escogido para la excelsa dignidad de apóstol. Ve su pasión amarguísima, acelerada por este crimen. Y ve también el suicidio desesperado del traidor, que corrió tras una ilusión y cuando se le evapora, no haya otro medio de escaparse de la verdad incriminadora y tremenda de saber que él ha matado a Dios, que el suicidio. Entonces Cristo se turbó en espíritu y dio un testimonio y dijo:
en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los 11 que le abandonarán esta noche en el huerto, pero que jamás hubiesen pensado en venderlo por dinero, se estremecen ante esta noticia. Espantados se miran mutuamente, temiendo cada uno encontrar en el rostro del compañero la lividez acusadora del crimen. Y en un segundo momento, aunque su conciencia de nada los remuerde, se fían más de la palabra de Jesús y al fin empiezan a pensar que tal vez puedan ser ellos. Y uno tras otro, entristeciéndose mucho porque lo aman mucho, le preguntan: Señor, ¿acaso soy yo? ¿Seré yo? A modo de respuesta, Jesús repite la terrible profecía, ponderando toda la maldad encerrada en semejante traición. Uno de vosotros, uno que está conmigo. Y en su deseo de llegar al corazón de Judas, anuncia el pavoroso castigo que le amenaza. El Hijo del Hombre se va a morir según está decretado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valiera no haber nacido. Más le valiera no haber nacido. Jamás pronunciaron los labios de Jesús una sentencia igual. La ha merecido el primer reo del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, el primer sacrílego. Jesús no quiere descubrirlo ante los demás, quiere llamarlo a penitencia y darle tiempo de arrepentirse. Pero el mal discípulo, hipócrita y soberbio, oculta su despecho bajo las apariencias de la sorpresa general y pregunta también: ¿soy yo acaso, maestro? Yo creo que su respiración estaría en suspenso, aguardando la respuesta. Jesús le dice en voz baja: tú lo has dicho, tú eres. Y tampoco se echó entonces Judas al suelo, llorando a los pies de quien hubiera llorado con él, quien le hubiera abierto de nuevo todas las puertas de su corazón y del colegio apostólico, quien hubiera renovado con él todas sus promesas de eternidad y de tronos en el cielo. La fidelidad vehemente de Pedro no puede soportar el pensamiento de que esté sentado en su misma mesa un traidor a Jesús. Necesita saber quién es. Uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, así nos lo cuenta sencillamente San Juan, que era ese discípulo, estaba recostado en el seno de Jesús. A este, pues, hizo señas Pedro diciéndole: pregúntale, ¿quién es ese de quien habla? Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Qué dulce intimidad del amigo que quiere conocer la pena de su amigo para consolarlo. El corazón de Jesús se conmovió agradecido ante aquella pregunta llena de amor, y en prueba de que aceptaba el consuelo ofrecido por el amado discípulo, le comunica su pena, descubriéndole quién es el traidor. Pero siempre delicado, siempre noble, no quiere decirle el nombre, sino solamente darle una señal, para que así solo Juan entienda lo que nadie debe descubrir. Es aquel a quien daré el bocado que voy a mojar. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó en la salsa, roja como la sangre, y extendió la mano. Con qué emoción contenida miraría Juan la mano de Jesús para ver a quién de los 12 se acercaba. Y se acercó a Judas, hijo de Simón Iscariote, y le dio el pan. Esto fue para Judas un obsequio, una nueva delicadeza de Jesús. Para Juan fue el descubrimiento aterrador. Tenía al criminal frente a frente. Fijó en él sus ojos doloridos. Y la mirada penetrante del discípulo virgen vio no sé qué en la cara del discípulo perverso. Algún entrecejo de rabia, alguna agitación de espíritu, algún relámpago del infierno, porque 70 años más tarde, cuando ya viejito, Juan escribía su evangelio, se acordaba de aquella cara y estampó esta frase: tras el bocado
en el mismo instante entró en él Satanás. Juan baja los ojos, aterrado, queda en silencio. Pedro sigue queriendo saber quién es el traidor. Judas se encuentra más intranquilo y más violento a cada instante que pasa. Entonces, al ver Jesús que nada ha conseguido, quiere quedarse solo con los suyos, libre de quien lo atormenta con solo estar presente. Y entonces le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No quería empujarlo al crimen, era una nueva invitación, era advertirle que lo sabía todo y que si no quería arrepentirse, debía marcharse de allí. Momento trágico en que Jesús despacha de su compañía al hombre que de ella se hizo indigno. Pero Jesús le deja la puerta abierta, quiere que nadie se entere. Porque todos los que estaban en ese momento pensaron que iría a comprar alguna cosa por ser el encargado del dinero, o iría a dar quizás limosna a los pobres. Juan lo volvió a mirar, y el desgraciado Judas estaba deseando ese momento. Se levantó, y Juan no dejó de mirarlo hasta la salida, y vio cómo Judas abría la puerta, y vio la oscuridad del fondo, y vio cómo Judas se hundía en esa oscuridad que lo tragaba. Lo impresionó tanto que también lo apuntó en su evangelio. En cuanto recibió el bocado, dice San Juan, salió enseguida, y era de noche. Noche, noche en el cielo, noche en su alma, noche que duraría por toda la eternidad. Qué advertencia misteriosa del discípulo a quien Jesús amaba. Era de noche en el cielo, era de noche dentro de Judas. Toda el alma de Judas era de noche. Era noche, porque voluntariamente se alejaba del sol y de la vida.